Hola, ¿cómo están, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a la clase de Estadística para los Negocios. Soy el licenciado José Uribe y hoy vamos a hablar sobre el manejo de datos cualitativos. El contenido de la siguiente unidad es presentación de datos cualitativos, en la cual vamos a ver la definición de tablas y gráficos y la importancia, además de ejemplos. Vamos a hablar además de indicadores de datos cualitativos. Dentro de ellas está la razón, índice, proporción, porcentaje y porcentaje de variación finalmente. Empecemos. ¿Qué son las tablas de gráficos? Bueno, las tablas de gráficos son aquellos que nos permiten organizar, interpretar y presentar la información recolectada. Para poder hacer una investigación necesariamente se deben elaborar ciertos instrumentos. La primera que hemos utilizado es el tema de la encuesta, ¿no? ¿Para qué? Para recolectar información. Una vez que recolectamos información necesitamos organizar, ¿no? Y para ello vamos a utilizar las tablas. Y para poder interpretar y presentar vamos a utilizar los gráficos. Entonces ahí está la importancia de las tablas y gráficos. Este es una estructura o un esquema de una tabla de estadística que vamos a llamar tabla de distribución de frecuencia o TDF, ¿no? En donde tenemos 4 columnas básicas. En la primera podemos ver la variable estadística, en la segunda frecuencia absoluta, frecuencia relativa y finalmente la frecuencia porcentual. Entonces esta tabla tiene obviamente un título, ¿no? Que sería en este caso la tabla de distribución de frecuencias y un cuerpo donde está todos los elementos que mencionamos anteriormente. Entonces, esta tabla nos va a servir para organizar la información recolectada o los datos recolectados y la vamos a poder interpretar y presentar mediante un gráfico. Ahí podemos ver un gráfico de tipo circular o torta llamada también. Hay varios tipos de gráficos, dentro de ellas el principal es esta. Y también tenemos el gráfico de barra, ¿no? Que nos va a ayudar, nuevamente repito, a interpretar y a presentar la información previamente recolectada. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una tabla en la cual se ha recolectado la información, ¿no? Se ha sintetizado toda la información. Por ejemplo, dentro de la primera columna tenemos la variable. En este caso, la pregunta es consumo de hortalizas. Si queremos conocer o hacer una investigación de mercado dentro de nuestra encuesta, una de las preguntas indica si consume hortalizas, ¿no? Entonces la variable vendría a ser sí, no, a veces. La frecuencia absoluta quiere decir la cantidad de veces que se repite esa variable, ¿no? O la cantidad de respuestas. Por ejemplo, de un total de 245 personas que se han encuestado, 184 indican de que sí consumen hortalizas, 4 no y 57 a veces. Pasemos a la frecuencia relativa, que es básicamente una porción de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, una porción de 0,75 o una proporción de 0,75 indica de que sí consume hortaliza, ¿no? Simplemente esa la calculamos dividiendo los 184 sobre 245. Y la frecuencia porcentual nos indica en valores porcentuales de cuántas personas consumen hortaliza, la cual resulta de la multiplicación de la frecuencia relativa, 0,75 por 100, y tendríamos resultado de 75%. Es decir, el 75% de las personas encuestadas, en este caso, sí consumen hortalizas, ¿no? Y lo demás es la misma la interpretación. En los próximos temas vamos a ver un poco más profundo este tipo de tabla de distribución de frecuencia. Entonces, una vez que organizamos la información y sintetizamos en una tabla, vamos a poder presentarla e interpretar mediante una gráfica. Ahí podemos ver una gráfica de tipo barras, en la cual también podemos hacer la interpretación, ¿no? Podemos ver que la respuesta es de sí, por ejemplo, de que sí consumen hortalizas, son 184 personas, lo que significa un 75%, ¿no? Y si podemos interpretar la última barra, en la cual nos indica de que 57 personas, indican de que a veces consumen hortalizas, lo que significa un 23%. Ok, entonces la importancia de poder trabajar con tablas y gráficas pues es para poder organizar, presentar e interpretar resultados que son recolectados previamente mediante una encuesta. Veamos los indicadores de datos cualitativos. Recordemos que los datos cualitativos son aquellos que nos permiten determinar las características de la población o de la muestra, ¿no? Las cualidades. Dentro de ellas tenemos la primera razón, ¿no? ¿Qué es una razón? Simplemente es la comparación de dos valores o de dos variables
que son distintas, ¿no? Y que se expresan obviamente de forma cociente, es decir, de forma de división. Es decir, si A y B son dos números, la razón sería la siguiente. Entonces acá tenemos la fórmula que razón es igual a A sobre B. Pero en este caso no vamos a llamar numerador la parte superior ni denominador la parte inferior, sino en la razón se suele llamar antecedente al que está en la parte superior o numerador y consecuente en la parte del denominador. Entonces vamos a manejar con esos términos, antecedente y consecuente. Veamos mediante un ejemplo. El ejemplo dice, suponga que la población estudiantil del Instituto INCOS es de 1200, los cuales se dividen en 300 mujeres y 900 varones. ¿Cuál sería la razón de masculinidad? Cuando nos pide el ejercicio la razón, estamos hablando siempre de la parte de antecedente, ¿no? Del valor de A, antecedente. El consecuente sería el resultado. Veamos. Lo primero que tenemos que determinar son los datos, ¿no? N sería la población de 1200 estudiantes, M 300 mujeres y B 900 varones. Entonces, si nos pide la razón de masculinidad, obviamente que el antecedente en este caso va a ser los varones. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería lo siguiente. Razón igual a 900, que son los varones, que sería el antecedente, consecuente 300 mujeres, y el resultado sería 3. Pero, ¿cuál es la importancia de elaborar este ejercicio? Es de interpretar, ¿no? Entonces, la interpretación sería la siguiente, que por cada 3 varones, que es la razón, se encuentra una mujer en la población de INCOS, ¿no? Hay 3 varones, por cada 3 varones hay una mujer. Veamos el siguiente ejercicio. En un estudio a los ciudadanos de Santa Cruz sobre la implementación de los nuevos buses de transporte rápido, o BTR, de 500 personas, 120 indicaron que están de acuerdo con dicha implementación, ¿no? Y nos dice que determinemos e interpretemos la razón de las personas que no están de acuerdo. Entonces sabemos que de 500 personas, 120 dicen que sí. El resto, que sería 380, dicen que no. Pero quiero saber la razón, ¿no? Para ello lo primero que hacemos es determinar los datos, ¿no? N, que sería 500, que sería la población, 500 personas que se han encuestado. Los que están de acuerdo, 120, y los que no están de acuerdo, NA, 380. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería la siguiente. 380, que sería el antecedente, consecuente sería 120. Tenemos resultado de 3.17, pero si estamos hablando de personas, entonces simplemente la redondeamos a 3, ¿no? No puede haber 3.17 personas. ¿Cuál sería la interpretación? Entonces, nuevamente, por cada 3 ciudadanos que no están de acuerdo, que es el antecedente, que es lo que nos pide el ejercicio, uno sí está de acuerdo con la implementación, ¿no? Entonces, la importancia es saber interpretar estos resultados. Y siempre hablar de el valor de 380 es a 120, es decir, hablamos de 1. ¿Ok? Pasemos al siguiente indicador, que vendría a ser el índice, que simplemente es la multiplicación por 100 de lo que es la razón, ¿no? La razón que ya tenemos determinada, multiplicamos por 100 y vamos a tener ya en cientos, ya no solamente de 1. De la fórmula sería la siguiente: índice es igual a antecedente sobre consecuente por 100. Antecedente o consecuente, que sería A o B, son diferentes valores que se puede tomar para poder determinar el ejercicio, ¿no? Podemos, por ejemplo, determinar el índice de vitalidad. Entonces, cuando hablamos de índice de vitalidad, obviamente que el antecedente va a ser el total de nacimiento, ¿no? Y el consecuente sería el total de funciones. Multiplicamos por 100 y ahí tendríamos el índice de vitalidad. El índice de mortalidad, hablamos de mortalidad, entonces el antecedente siempre debe ir en la parte obviamente superior o numerador, pero en este caso estamos llamando antecedente, y el consecuente sería el total de nacidos vivos. Multiplicamos por 100 y tendríamos el índice de mortalidad. Y finalmente, otro ejercicio que podríamos determinar es el índice de fertilidad, donde el antecedente sería el total de fecundados, ¿no? Y el consecuente sería el total no fecundados por 100. Pero veamos a través de un ejemplo. Continuemos con el ejemplo anterior. Nos decía que la población estudiantil de INCOS era de 1200, los cuales 300 eran mujeres y 900 eran varones. Ahora nos pide aquí cuál será el índice de varones. Entonces simplemente determinamos los datos. N 1200, que sería la población, mujeres 300, varones 900, y aplicamos la fórmula, en la cual el antecedente sería 900 varones porque nos pide eso el ejercicio, y sobre 300 mujeres por 100, entonces sería 300, ¿no?
Pero, ¿qué significa esos 300? Lo siguiente, que por cada 300 varones se encuentran 100 mujeres en la población de INCO. Es decir, tenemos 300 estudiantes. Si van a haber 300 estudiantes, van a haber 100 mujeres. Es una relación de índice, ¿no? El segundo ejercicio es el mismo que el anterior, pero vamos a hablar sobre el índice. Nos dice que en un estudio, obviamente, que se hizo a los ciudadanos de Santa Cruz sobre la implementación de los nuevos buses de transporte rápido, BTR, 500 personas fueron las encuestadas, 120 indicaron que sí están de acuerdo y el resto que no están de acuerdo, pero nos pide que determinemos un índice. Para ello, sacamos los datos, determinamos y aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces, las personas que no están de acuerdo sería el índice que vendría a ser el antecedente, dividimos entre 120 que sí están de acuerdo, multiplicamos por 100 y el resultado es 317. ¿Qué significa? Que por cada 317 ciudadanos que no están de acuerdo, 100 está de acuerdo con la implementación, ¿no? En el caso de que nos pida que determinemos el índice de las personas que estén de acuerdo, obviamente que el antecedente va a ser 120, entonces eso tendría que ir en la parte superior, ¿no? En la parte de numerador. Y ya sería diferente la interpretación. ¿Ok? Veamos la proporción, que es otro tipo de indicador. La proporción es la relación que existe entre el número de casos observados, es decir, de las variables o de las características de una población, de una muestra, con una característica y el total de objetos que posee la característica. ¿Qué quiere decir? Simplemente es la igualdad entre dos razones, ¿no? Verificar cuál es la proporción del valor absoluto. Y bueno, la fórmula sería la siguiente: proporción igual al valor de A sobre A más B, es decir, o valor antecedente sobre antecedente más el consecuente, ¿no es verdad? Entonces veámoslo esto, que es bastante sencillo, mediante ejemplo. Sigamos aplicando el ejemplo anterior. El total de estudiantes de INCO, 1200, de los cuales 300 mujeres, 900 varones. ¿Cuál será la proporción de varones? Extraemos los datos, 1200 en total, mujeres 300, 900 varones, aplicamos la fórmula y como nos dice varones, varones vendría a ser el antecedente, 900 sobre 900 antecedente más el consecuente que sería 300 y bueno, hacemos la operación y el resultado es 0.75, ¿no? Pero ¿qué significa ese 0.75? Significa que una proporción o una porción o una parte de la población o una proporción de 0.75 de la población estudiantil son varones, ¿no? Es bastante alto. Y el resto, que sería 0.25, sería mujeres, ¿no? Entonces nos permite determinar la porción que significa una característica específica sobre el total de las características. Lo mismo con el segundo ejercicio, ¿no? Que bueno, se hace un estudio a la ciudad de Santa Cruz sobre la implementación de nuevos buses de transporte rápido, en la cual 500 personas, 120 indicaron de que están de acuerdo con esa implementación. Y nos piden que determinemos la proporción que no está de acuerdo. Entonces, extraemos los datos, aplicamos la fórmula, en la cual la proporción que no está de acuerdo obviamente va a formar parte del antecedente o de la parte de numerador de la fórmula. Sumamos esa característica con otra característica, en este caso serían los que no están de acuerdo y con los que están de acuerdo, que sería el total de 500. Hacemos la operación, dividimos 380 sobre 500 y el resultado es 0.76. Entonces estamos tratando de ver cuánto significa en proporción esa característica sobre las dos características, ¿no? Y el resultado sería 0.76. ¿Cuál es la interpretación? De que una proporción de 0.76 ciudadanos de Santa Cruz no está de acuerdo con la implementación del BTR. Y el resto, obviamente vamos a suponer que sí está de acuerdo, porque es la única característica que queda, ¿no? Unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. ¿Cuánto sería la proporción de los que no están de acuerdo? La proporción sería 0.76. ¿Ok? Pasemos al cuarto indicador, que sería el porcentaje, que no es nada más ni nada menos que la multiplicación de la proporción por 100, ¿no? La fórmula general sería la siguiente: porcentaje igual a A sobre A más B multiplicado por 100.
¿no? O antecedente sobre antecedente más consecuente por 100. Entonces, veamos mediante el mismo ejemplo anterior. Suponga la población estudiantil de INCOS es de 1200, de los cuales 300 mujeres y 900 varones. ¿Cuál será el porcentaje de varones? En este caso ya no hablamos de proporción, sino de porcentaje. ¿Cuál será el porcentaje de varones sobre el total, ¿no?, de la población? Determinamos los datos, aplicamos la fórmula. En este caso, empezaríamos por el antecedente, que sería 900 varones sobre 900 varones más 300 por 100, que sería 75% el resultado. O simplemente podemos calcular de forma más rápida los 1200, que serían varones y mujeres, y sacarle, dividir los 900, que son varones, sobre 1200, ¿no? Multiplicar por 100 y el resultado sería 75%, de forma más rápida. ¿Pero qué significa eso? Que el 75% de la población estudiantil de INCOS son varones. Entonces, 75% de un 100% es bastante importante, ¿no? Bastante elevado. Y el resto sería obviamente mujeres, que es la otra característica o la otra variable. Continuemos con el segundo ejercicio o ejemplo en este caso, que también habla sobre el estudio de ciudadanos de Santa Cruz, sobre la implementación del BTR, ¿no? 500 personas fueron a las cuales se hizo el estudio, 120 indican de que están de acuerdo con implementar y el restante no. Pero queremos saber en porcentaje cuánto significa el restante. Sabemos que en términos de números o absolutos serían 380, ¿no? Pero ¿cuánto me significa en porcentaje? Traemos los datos, 500 la población, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo son acuerdo 120 y los que no están de acuerdo en 380. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? 380 sobre 380 más 120 por 100, 76%. Entonces ya en esa parte conocemos el porcentaje de las personas que no estén de acuerdo. Entonces, básicamente esa sería la interpretación, que el 76% de los ciudadanos de Santa Cruz no está de acuerdo con implementar el BTR, ¿no? Esto a ustedes les va a poder ayudar a tomar una decisión en el caso de que se trate de un producto o de un servicio nuevo que quieran implementar en un determinado negocio, ¿no? Entonces, para eso es la importancia que tiene de determinar cada uno de estos indicadores, la proporción, el índice, el porcentaje. Finalmente veamos el porcentaje de cambio o variación, que en pocas palabras nos indica la variación o el cambio que tienen ciertas variables o ciertos indicadores, pero de forma de porcentaje, ¿no? Como dice aquí, el concepto de los porcentajes de cambio es el que indica la diferencia entre dos cantidades en forma porcentual. Y la fórmula sería la siguiente: porcentaje de variación, tenemos que tomar en cuenta la variación final menos la variación inicial, o podemos hablar de valor final menos valor inicial sobre el valor inicial. Multiplicamos esto por 100 para tener esos valores en porcentaje. Entonces, hablemos de este ejemplo. El precio de los marcadores Milcar eran de bolivianos 50, pero ahora su precio está en bolivianos 30. A primera vista podemos ver que ha reducido en 20 bolivianos, ¿no? Nos dice que determinemos esa variación porcentual del precio de los marcadores e interpretemos el resultado. Entonces quiero saber esos 20 bolivianos, ¿cuánto significa en porcentaje? Lo que hacemos es determinar los datos. El valor inicial en este caso sería los 50 bolivianos que antes costaba el marcador y ahora cuesta 30 bolivianos, que vendría a ser el valor final. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Valor final 30 menos valor inicial 50, dividimos entre el valor inicial, multiplicamos el resultado por 100 y el resultado final nos da menos 40%. ¿Eso qué quiere decir? A primera vista ya habíamos visto de que se reducía, ¿no?, en 20 bolivianos. Entonces acá el resultado nos da menos 40%. ¿Cuál sería la interpretación? Que los marcadores Milcar rebajaron en un 40%. ¿Ok? Porque el valor nos da negativo. Veamos este último ejercicio o ejemplo que nos dice lo siguiente. El salario mínimo nacional el año 2017 era de bolivianos 2.000 y la gestión 2018 se incrementó a 2.060. ¿Cuál fue el porcentaje de variación? Ahí podemos ver que hay una variación de 60 bolivianos que se incrementa, pero quiero conocer
en porcentaje cuánto significa esos 60 bolivianos. Extraemos los datos, valor inicial 2000, que era el año 2017 del salario, el valor final 2060, que es el incremento que se hizo en el año 2018, pero quiero saber en porcentaje cuánto significa, ¿no? Esos 60 bolivianos. Entonces aplicamos la fórmula, simplemente valor final 260 menos valor inicial 2000 sobre valor inicial 2000 y multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 3%. ¿Qué significa? Eso significa que el porcentaje de variación es del 3%. Lo que significa que el salario mínimo nacional, la gestión 2018, se incrementó en un 3%. ¿Ok? Bien, para terminar, cada uno de estos gráficos, tablas y los indicadores cualitativos, de datos cualitativos, nos ayudan, ¿no?, a poder organizar la información, a poder presentar y finalmente interpretar toda esa información recolectada, ¿no? Pero ¿para qué me ayuda a interpretar? Para tomar decisiones, ¿ok? Muy bien, una vez que hemos explicado cada uno de estos elementos, los invito a que puedan resolver los ejercicios planteados en la clase. Muchas gracias.